Era una tarde de esas, el sol colgado en el cielo como un colgante de oro viejo, derramando una luz tibia sobre la ciudad que bullía allá abajo. Pero para Isabela, el escenario era siempre el mismo, un telón de fondo para su destino. Ella no era una mujer común, de esas que se preocupan por la próxima cuenta o por el esmalte descascarado. No, Isabela era otra cosa, algo mucho más antiguo irónicamente, mucho más desafortunado, exiliada. Esa era la palabra que la definía, o al menos la definía por allí, en la tierra de los mortales, una diosa, sí, una diosa de la fortuna celestial que había tropezado en algún rincón del cosmos y ahora pagaba el precio con una suerte que rozaba lo absurdo. Y lo peor es que esa nube de mala suerte no era solo suya, como una plaga invisible, se extendía a quien osara acercarse. Pobre de la vecina que pedía una taza de azúcar y terminaba con la olla quemada. Pobre del panadero que le daba una sonrisa y veía el horno explotar. Sus poderes, que antes doblaban el destino a su voluntad, ahora estaban dormidos, inertes, como un volcán extinto. Y allí, sentada en el banco de la plaza, observando a los niños jugar con una melancolía que solo los inmortales conocen, pensaba en cómo revertir aquello. Las pruebas, decían los celestiales, eran el camino a Namor, amistad, familia. Sentir lo que los humanos sentían en cada maris, en cada punzada de dolor y de alegría, era su penitencia. La vida de Isabela, por más que lo intentara, era un enredo de incidentes extraños, dignos de un guión de comedia de errores, si no fuera tan doloroso para los involucrados. Ella intentaba ser invisible, un espectro en la multitud, para no contaminar a nadie con su aura de desgracia. Pero el destino, ese viejo bromista cósmico, tenía otros planes. Era una mañana de martes, el tipo de día que comienza con promesas de productividad y termina en caos. Isabela, que trabajaba en una pequeña floristería, un refugio perfumado que parecía inmune a su mala suerte, estaba regando las orquídeas cuando la puerta tintineó. Entró un hombre, un gigante, con un traje impecable y una sonrisa que podía iluminar una habitación oscura. Enzo Lima, su nombre, resonaba en los noticieros de negocios. Un magnate de la tecnología, el favorito de la bolsa de valores. Él no estaba allí para comprar flores, sino para refugiarse de una lluvia repentina, una de esas lloviznas finas que surgen de la nada en días soleados. Sus ojos, de un tono aterciopelado de café, encontraron los de ella y un escalofrío, casi eléctrico, recorrió la columna vertebral de Isabela. Era una sensación nueva, diferente al escalofrío helado que la mala suerte usualmente traía. Algo se había roto dentro de ella, o quizás algo había comenzado a reconstruirse. Él pidió permiso, un pedido educado, con una voz que parecía susurrar secretos antiguos. E Isabela asintió, hipnotizada. Enzo, sin percibir la telaraña invisible de mala suerte que pendía sobre ella, extendió la mano, como un gesto simple de un extraño que busca un apretón de manos. Pero para Isabela, aquel toque fue un cataclismo. Tan pronto como su piel rozó la suya, una chispa crepitó, no solo entre ellos, sino dentro de ella. Fue como si un interruptor se hubiera encendido en su esencia divina. Un pulsar suave al principio, luego un crescendo, una sinfonía de energía que se propagaba por sus venas. Ella sintió el zumbido familiar de sus poderes dormidos por eras, comenzando a despertar. Era sutil, casi imperceptible para un mortal, pero para ella era como si el mundo hubiera recuperado sus colores vibrantes después de años de gris. Enzo, por su parte, sintió solo un calor agradable, una sensación de bienestar que lo hizo sonreír más ampliamente. Él no sabía, no podía saber, que aquel simple toque había accionado un power bank divino, recargando la batería de una diosa exiliada y sellando el destino de ambos de una forma que desafiaba cualquier lógica terrenal. El aire en la floristería pareció vibrar. Los pétalos de las flores, que antes parecían solo bonitas, ahora centelleaban con un aura casi mágica, un reflejo del poder que resurgía. Isabela sintió una ola de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, en esperanza. Y quizás, solo quizás,
un atisbo de un amor que podría ser la clave para su redención. Aquel día se desdobló de una forma que Isabela jamás imaginaría en sus milenios de existencia. La floristería, que antes era su santuario de camuflaje, se convirtió en él, epicentro de un torbellino de emociones y eventos extraños. Después del toque de Enzo, el aire parecía más denso, cargado de una electricidad casi palpable. Ella notó que los pequeños fallos que la seguían como una sombra, la máquina de tarjetas que se atascaba, la entrega de flores que se desviaba a la dirección equivocada, el grifo que se empeñaba en gotear, disminuyeron de intensidad, como si la fuerza gravitacional de su mala suerte se hubiera debilitado momentáneamente. Enzo, ajeno a esta danza cósmica de energías, permaneció en la floristería por un tiempo, conversando con el propietario sobre la posibilidad de decorar un evento de gala que su empresa organizaría. Isabela, observándolo de lejos, con un ramillete de rosas rojas en las manos, sintió una extraña mezcla de fascinación y cautela. Era como observar un huracán de cerca, sabiendo que podría arrastrarte al centro, pero incapaz de desviar la mirada. Él, fuerte y magnética, era un contraste sorprendente con la de ella, que había sido durante tanto tiempo una nube de pesimismo y cautela. Enzo, por su parte, se sintió inexplicablemente atraído por la mujer silenciosa que cuidaba las flores con una delicadeza casi etérea. Había algo en ella, una melancolía profunda en los ojos, pero también un brillo fugaz de algo indomable que lo intrigaba. Él notó la forma en que ella evitaba el contacto visual directo, como si estuviera tratando de esconderse, y eso solo lo hizo querer descifrar el misterio que ella representa. Antes de por ti, con la lluvia ya cesada y el sol reapareciendo, se acercó al mostrador donde Isabela organizaba un jarrón de girasoles. «Sabes», dijo, con esa sonrisa que desarmaba, «nunca vi flores tan vibrantes. Deben tener un toque especial, una magia particular». Isabela, sorprendida, casi dejó caer el jarrón. La palabra magia en sus labios, tan casual pero tan cargada de significado para ella, hizo que su corazón diera un vuelco. Balbuceó un agradecimiento, sintiendo el calor de la sangre subir a sus mejillas, un rubor que hacía mucho no experimentaba. Enzo, percibiendo su vergüenza, pero interpretándola como timidez, solo sonrió de nuevo y le entregó una tarjeta de presentación. «Si necesitas algo, cualquier cosa, puedes buscarme. Y quién sabe, quizás la magia de estas flores pueda inspirarme en el evento». Él le guiñó un ojo, un gesto desenfadado, y salió de la floristería, dejando un rastro de su perfume amaderado y a una Isabela con la cabeza dando vueltas, y una tarjeta de presentación que parecía quemarle la mano. A partir de aquel día, la vida de Isabela tomó un rumbo totalmente inesperado, un torbellino de acontecimientos que parecían desafiar la lógica. La tarjeta de Enzo, guardada en el bolsillo de su delantal, era un recordatorio constante de aquel toque, de aquella chispa que había reencendido algo dentro de ella. En los días siguientes, pequeñas señales del retorno de sus poderes comenzaron a surgir, de forma sutil, casi como susurros de una planta marchita que a su toque volvía a florecer con un vigor inexplicable, una bombilla fundida que parpadeaba y se encendía de nuevo cuando ella pasaba cerca. Y lo más notable, a la frecuencia de los pequeños desastres que la perseguían disminuyó considerablemente, como si la balanza de la suerte se estuviera, poco a poco, reequilibrando. Era como tener un superpoder con un defecto inconstante e impredecible, pero aún así, un superpoder. Ella intentaba probar sus límites, extendiendo la mano para intentar arreglar un electrodoméstico roto en la floristería. Y a veces funcionaba, otras veces no. Era frustrante, pero también emocionante, una esperanza tímida que surgía en medio de su resignación. Enzo, para la sorpresa de Isabela, no era solo un contacto distante. Él regresó a la floristería algunas veces, siempre con un pretexto: una nueva planta para la oficina, un arreglo para un evento benéfico. Pero Isabela sentía que había algo más detrás de sus visitas. Sus miradas se cruzaban con más frecuencia, y en cada uno de esos encuentros, el mismo escalofrío eléctrico recorría su cuerpo, y ella sentía un nuevo influjo de energía,
como si la proximidad de él fuera un cargador de batería para su esencia divina. La conversación fluía con una naturalidad sorprendente, e Isabela se vio revelando pequeños detalles de su vida o de la vida que había inventado para sí misma en la tierra, algo que ella rara vez hacía. Ella hablaba sobre la pasión por las flores, sobre la tranquilidad que encontraba allí, y Enzo escuchaba con una atención genuina, un brillo de curiosidad en sus ojos. Él contaba sobre sus proyectos, sus sueños, e Isabela percibía que, detrás del empresario exitoso, había un hombre con una simplicidad y una bondad que la tomaban por sorpresa. Ella comenzó a verlo no solo como el power bank de sus poderes, sino como alguien que despertaba en ella sentimientos que había considerado extintos o que nunca había experimentado plenamente en su existencia divina. La conexión entre ellos se profundizaba con cada encuentro. Isabela, que antes vivía en un aislamiento autoimpuesto, comenzó a permitirse sentir algo diferente. Era un riesgo enorme, ella lo sabía. Su maldición de mala suerte podría manifestarse en cualquier momento y traer desgracia para Enzo y para todos a su alrededor. Ella se sorprendía pensando en él en momentos inusuales al regar las flores, al caminar por las calles, al dormirse. El olor de su perfume amaderado parecía impregnado en la floristería. Enzo, por su parte, no escondía su interés. La invitó a tomar un café, luego a cenar, e Isabela, contra todo su sentido común, aceptó. Era una danza delicada entre la atracción y el peligro. En el primer encuentro, en un bistró acogedor, Isabela sintió los nervios roer su estómago. Temía que ocurriera un desastre, que el camarero tropezara con la bandeja en la cabeza de Enzo, o que el restaurante se incendiara. Pero, para su sorpresa y alivio, nada extraordinario sucedió. Solo la conversación fluyó, ligera e interesante. Enzo hablaba de su familia, especialmente de su abuela, una figura fuerte y carismática, y de su tío Joe, un hombre más gruñón, pero con quien tenía una relación de respeto. Isabela, por su parte, se sentía más cómoda para ser ella misma, o la versión humana de sí misma que había construido. Contaba historias sobre las flores, sobre la belleza efímera de la vida, y Enzo la escuchaba con un interés genuino, como si cada palabra suya fuera un secreto a desvelar. Sin embargo, en un pequeño instante, un jarrón de flores en la mesa de al lado cayó y se hizo añicos en el suelo. Isabela sintió un escalofrío. Ese era su toque de mala suerte, un recordatorio sutil de su naturaleza, incluso con los poderes regresando. Ella se encogió casi imperceptiblemente, pero Enzo solo sonrió. Las cosas pasan, dijo, y la tranquilidad en su voz calmó el corazón de Isabela. Él parecía inmune a su mala suerte, o al menos, ella parecía tener un efecto menos devastador sobre él, a medida que los encuentros se volvían más frecuentes. La vida de Isabela ganaba un nuevo color, un brillo que no sentía desde hacía mucho tiempo. El romance con Enzo florecía en medio de su destino de mala suerte y la responsabilidad de sus poderes inestable. Ella pasaba horas en la floristería, sus dedos ágiles y ahora con un ligero brillo etéreo, cuidando de las plantas, y sentía la energía de Enzo corriendo por sus venas, alimentando su esencia divina. Era una paradoja. Anne, para recuperar sus poderes y volver a casa, necesitaba conectarse con la humanidad, pero esa conexión la ataba cada vez más a un mortal. Con cada beso, una nueva ola de poder la inundaba y sentía que estaba más cerca de su verdadera forma, pero también más cerca de algo que temía perder. El beso de él era como una descarga eléctrica, un despertar para sus sentidos, y sentía que parte de su divinidad estaba siendo infundida de nuevo en ella, como un elixir mágico. En uno de esos encuentros, durante un paseo por un parque florido, Enzo tomó la mano de Isabela y ella sintió la energía fluyendo más intensamente, casi como una corriente cálida. En ese momento, una mariposa de alas azules, rara en aquellas latitudes, se posó en la mano de Isabela y sus colores vibraron con una intensidad sobrenatural, como si la propia naturaleza estuviera reaccionando a su presencia y a la energía que fluía de ella. Enzo, maravillado, comentó sobre la belleza del insecto y la suerte de tenerlos cerca. «Tú atraes cosas buenas», dijo, sin saber cuán irónico sonaba aquello para ella.
la diosa del infortunio. El toque de él era un antídoto para la maldición, una fuente de energía que restauraba sus poderes y, al mismo tiempo, la forzaba a confrontar sus propios sentimientos. Ella se cuestionaba si lo que sentía por Enzo era amor genuino o solo un medio para alcanzar su objetivo celestial. Para Cara Daya, la línea entre ambos se volvía más tenue y el corazón de Isabela, antes un templo de resignación, comenzaba a latir a un ritmo diferente, un ritmo humano. La vida parecía seguir un curso más apacible para Isabela, casi como si su suerte estuviera, finalmente, alineándose con las estrellas. Sin embargo, el universo, en su infinita complejidad, jamás permitiría un camino tan recto para una diosa exiliada. Las pruebas terrenales no se limitarían solo a un romance. Isabela pronto percibió que la familia de Enzo, especialmente su abuela Equayon Elsey, refería con tanto cariño, estaba en el centro de algo sombrío, algo que iba mucho más allá de su aura de mala suerte. Comenzó con pequeños incidentes, extraños e inexplicables. La abuela de Enzo, una mujer de una energía vibrante y una mirada penetrante, empezó a tener pesadillas vívidas, susurrando palabras en una lengua extraña durante el sueño. Luego, los objetos se movían solos por la casa, y un frío gélido parecía instalarse en ciertas habitaciones, incluso en días cálidos. Isabella sentía que la energía del lugar estaba equivocada de ser equilibrada, como si una fuerza invisible estuviera succionando la vitalidad de la casa y de sus habitantes. Era algo que la experiencia de una diosa, aunque exiliada, le hacía reconocer a magia negra. Y no era cualquier magia, era antigua, potente, y apuntaba a la familia Lima con una precisión quirúrgica. Isabela, con sus poderes aún inconstantes, pero cada vez más receptivos, sentía la necesidad de actuar. Ella percibía las señales, los pequeños detalles que escapaban a los ojos mortales en la sombra que se alargaba demasiado en los rincones, el brillo opaco en los ojos de la abuela de Enzo, que a veces parecían pertenecer a otra entidad. Ella sabía que necesitaba intervenir, no solo para proteger a Enzo, sino porque una parte de su esencia divina, la protectora que siempre había sido en los cielos, se negaba a permanecer inerte ante tanta maldad. Pero había un obstáculo, uno que ella sentía incluso antes de verlo. Anel, tío Joe, o Anel y su esposa, tíos de Enzo, vivían en la misma propiedad, en una casa anexa, y eran la personificación de la desconfianza. El tío Joe, con su ceño fruncido y mirada desconfiada, no escondía su desprecio por Isabela. Para él, ella era solo la estrella de la mala suerte, la mujer que había surgido de la nada y parecía traer un aura extraña de infortunio. Aunque él no supiera el motivo real, Isabela sentía las miradas de desaprobación, las indirectas sutiles sobre su mala influencia. Why eso Jesús. Misión aún más difícil. ¿Cómo proteger a alguien que te veía como la propia personificación del problema? La presencia del tío Joe, y de la tía, con sus miradas gélidas y comentarios ácidos, era una carga pesada para Isabela. Eran los guardianes de la desconfianza, siempre al acecho, listos para culpar su mala suerte por cualquier mínimo inconveniente. Era como si la maldición de su exilio no se limitara solo a los infortunios físicos, sino que también se manifestara en forma de hostilidad y prejuicio. Isabela, a pesar de su naturaleza divina, sentía el aguijón de aquellas palabras, el dolor de ser incomprendida y juzgada. Intentaba mantenerse distante, evitar confrontaciones, pero era casi imposible cuando se vivía tan cerca. La veían como una aberración, una mancha en la reputación impecable de la familia Lima, los susurros sobre la nueva novia de Enzo, siempre acompañados de miradas de desaprobación y aires de "te lo dije", eran como espinas que se clavaban en su alma. Una tarde, mientras Isabela y Enzo tomaban el té en la terraza, la tía de Enzo, con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos, hizo un comentario velado sobre la cafetera que se había roto misteriosamente ese día. «Es increíble cómo ciertas cosas suceden de la nada, ¿no, Isabela?», dijo, con la voz cargada de insinuaciones. Enzo, percibiendo la tensión, intentó cambiar de tema, pero Isabela sintió el golpe. Sabía que cada pequeño incidente, incluso los triviales, sería atribuido a su
Era una batalla constante contra la incomprensión y la superstición. Incluso con la restauración gradual de sus poderes, el aura de mala suerte persistía a los ojos de algunos, un recordatorio constante de su error cósmico y del castigo que aún llevaba. Era una prueba, sí, una prueba de paciencia y resiliencia. Isabela sabía que necesitaría ambas en abundancia para superar no solo las amenazas sobrenaturales, sino también la hostilidad humana, con la abuela de Enzo cada vez más frágil y la posesión demoníaca volviéndose más evidente. Isabela sabía que el tiempo era un enemigo tan cruel como el hechicero maligno. Las manifestaciones se intensificaron a voces susurradas que parecían venir de las paredes, objetos que flotaban en el aire por unos instantes, y la propia abuela, antes tan lúcida, ahora tenía momentos de total ausencia, sus ojos perdidos y su voz adquiriendo un tono gutural y aterrador. Era como si la casa se estuviera convirtiendo en un escenario para una obra de horror, Isabela, la única con la percepción necesaria para ver la verdadera trama, sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? Con sus poderes aún inestables y la vigilancia constante de los tíos de Enzo, intentaba usar su intuición divina, una especie de sexto sentido mejorado, para rastrear el origen de la magia. Pero era como buscar una aguja en un pajar, un hechizo tan antiguo y sutil que se mezclaba con el tejido de la realidad. Isabela percibió que las posesiones de la abuela de Enzo no eran aleatorias, sino que seguían un patrón, manifestándose en momentos de fragilidad emocional o cuando la energía de la casa estaba más baja. Era como si la entidad se alimentara de la tristeza y la desesperación. Intentó acercarse a la abuela, ofrecer ayuda, pero siempre era bloqueada por los tíos, que la veían como una intrusa. Una tarde lluviosa, mientras Enzo estaba en el trabajo, Isabela consiguió un momento a solas con la abuela. La mujer estaba acostada en su cama, los ojos vidriosos, y un extraño olor a azufre flotaba en el aire. Isabela extendió la mano, y un ligero calor emanó de sus dedos, un resquicio de su poder curativo. Pero antes de que pudiera hacer algo, la abuela de Enzo se contorsionó, y una voz grave y distorsionada salió de su boca. Una voz que no era la suya. «¡Sal de aquí! ¡Intrusa! Tu mala suerte nos sirve de escudo». La voz estaba cargada de odio y desprecio, Isabela sintió un escalofrío gélido. Era el hechicero, hablando a través de la abuela, usando su propia maldición contra ella. La situación era mucho más compleja de lo que imaginaba. El hechicero maligno no era un enemigo cualquiera, era un maestro en ilusiones y manipulación, un depredador que se alimentaba de la discordia y el sufrimiento. Operaba en las sombras, tejiendo su telaraña de hechizos de forma casi imperceptible, distorsionando la realidad y plantando semillas de desconfianza entre los miembros de la familia Lima. Isabela, con su sensibilidad divina, podía sentir su presencia, como una mancha oscura en el campo de energía alrededor de la casa. Era una presencia fría, calculadora, que se escondía detrás de una fachada de normalidad, haciendo que la gente dudara de sus propios sentidos. Sabía lo que hacía y usaba la mala suerte de Isabela como una distracción, una pantalla para sus propias maquinaciones. Era un complejo juego de ajedrez, donde cada movimiento contaba, Isabela se sentía como un peón en el tablero, tratando de descifrar las intenciones del maestro de las tinieblas. El hechicero no actuaba con violencia explícita, sino con un tipo de crueldad más sutil e insidiosa. Utilizaba la envidia del tío Joe y de la tía, amplificando sus sentimientos negativos hacia Isabela. En un almuerzo familiar, por ejemplo, el hechicero manipuló la percepción de todos, haciendo que una inocente broma de Enzo con Isabela pareciera un acto de desprecio hacia la familia, generando un clima pesado y Isabela sentía la manipulación, una especie de telaraña invisible que se cerraba a su alrededor, sofocando la armonía. Intentaba reaccionar, pero sus acciones parecían ser distorsionadas, mal interpretadas, como si cada gesto de buena voluntad se transformara en un motivo más para la desaprobación. Intentaba concentrarse, usar sus incipientes poderes para desenmascarar la farsa, pero en cada intento sentía una barrera, una especie de niebla mágica que oscurecía la verdad y protegía.
Alhech era una batalla no solo contra la magia negra, sino contra la mente humana, contra los prejuicios y las proyecciones. Mientras Isabela se esforzaba por proteger a la familia de Enzo y desentrañar las intenciones del hechicero, la relación con el empresario se volvía cada vez más un refugio y, al mismo tiempo, un desafío. El toque de Enzo seguía siendo su power bank divino, recargando sus poderes con cada caricia, con cada beso. Era una dependencia extraña, casi adictiva, y Isabela se preguntaba si sus sentimientos por él eran puramente estratégicos o si, de hecho, se estaba enamorando de un mortal. Esta dualidad era un tormento, una batalla constante entre su ser divino y su ser humano en formación. Por un lado, anhelaba el regreso a los cielos, la plenitud de sus poderes y la paz de su verdadero hogar. Por otro, la idea de dejar a Enzo, de abandonar esa conexión que la estaba transformando, parecía una puñalada en el corazón. Enzo, por su parte, estaba ciego a la verdadera naturaleza de Isabela y a la amenaza sobrenatural que los rodeaba. Él veía solo a una mujer misteriosa, con un aura de melancolía y un brillo en los ojos que lo cautivaba. Sentía una atracción inexplicable por ella, una conexión que iba más allá de la lógica, y sus sentimientos por Isabela eran puros y sinceros. Él la defendía de los comentarios ácidos del tío Joe, o intentaba suavizar la tensión en la casa, y, sin saberlo, nutría con su amor a la diosa dormida en Isabela. Confiaba en ella de una forma casi ingenua, y eso hacía todo aún más difícil para Isabela. ¿Cómo podría ella, una diosa exiliada con una nube de mala suerte sobre su cabeza, permitirse amar a un mortal sin condenarlo a la desgracia? El romance estaba prohibido por su propia naturaleza, pero el corazón de Isabela, antes regido por leyes cósmicas, ahora se inclinaba ante las leyes del amor humano y sentía que se estaba perdiendo en un laberinto de emociones complejas. Cada día que pasaba la pasión de la abuela de Enzo se intensificaba, e Isabela sabía que el tiempo se agotaba. Las manifestaciones se volvieron más agresivas, y la abuela, a veces, parecía luchar contra algo invisible, sus gritos resonando por la casa en noches de luna nueva. Isabela sentía la presencia del hechicero más fuerte, como si se estuviera alimentando de la energía del caos que se instalaba en la familia. Necesitaba un plan, una estrategia para desenmascararlo y liberar a la abuela de Enzo en sus poderes, aunque más fuertes. Aún eran inconsistentes y no podía permitirse fallar. Pasaba horas investigando en libros antiguos en la biblioteca de Enzo buscando rituals, debilidades de hechicero, cualquier pista que pudiera ayudarla a entender lo que estaba sucediendo y cómo revertir la situación. Con cada página que pasaba, Isabela sentía una urgencia creciente, un presentimiento de que el enfrentamiento final estaba cerca. Una tarde, mientras hojeaba un libro polvoriento sobre mitología antigua, Isabela se topó con un símbolo, una runa olvidada, que estaba grabada en uno de los anillos que la abuela de Enzo siempre usaba. Aquel anillo, un adorno aparentemente inofensivo, era en realidad un catalizador, un punto de anclaje para el hechicero, una memoria distante de su tiempo en los cielos, un destello de conocimiento sobre las artes oscuras, se encendió en su mente. El hechicero no solo estaba manipulando a la familia, sino que estaba usando a la abuela de Enzo como un portal unconal para amplificar sus propios poderes y quizás para robar algo aún mayor de la estirpe Lima. La revelación la golpeó como un rayo. El ataque a la familia no era aleatorio, sino una conspiración cuidadosamente planeada, que buscaba no solo el sufrimiento, sino algo de valor inestimable que los Lima poseían. Quizás un secreto ancestral, una herencia mágica que el hechicero deseaba para sí. Con cada nuevo descubrimiento, la historia de Isabela y Enzo se volvía más intrincada, un tapiz de destinos, entrelazados por una telaraña de magia y redención. La búsqueda de la verdad sobre la familia Lima y el origen de la mala suerte de Isabela la llevó a sumergirse aún más profundamente en el mundo de los mortales, exponiéndola a miedos y alegrías que ella jamás había experimentado en su vida celestial. La presión sobre Isabela era inmensa. Por un lado, la urgencia de salvar a la abuela de Enzo. Por otro, la necesidad de desentrañar los misterios de su propia maldición
Y finalmente, con cada toque de Enzo, la creciente intensidad de sus sentimientos por él, sentía que estaba en una encrucijada entre su pasado divino y un futuro incierto con un mortal. El peso de su verdadera identidad, un secreto que guardaba a capa y espada, pesaba en su alma. ¿Cómo revelarle a Enzo que era una diosa exiliada, una fuente de mala suerte, y al mismo tiempo la única capaz de salvarlo a él y a su familia? El miedo al rechazo era palpable, pero el amor, ahora innegable, la impulsaba a arriesgarlo todo. Las pruebas de amor, amistad y familia se manifestaban en cada interacción, en cada desafío que surgía en su camino. El desprecio del tío Joe, y de la tía, era la prueba de amistad, la necesidad de aceptación y de superación del prejuicio. La lucha por salvar a la abuela de Enzo era la prueba de familia, la responsabilidad de proteger a aquellos a quienes amaba, y el romance con Enzo era la prueba de amor, el examen supremo de su capacidad para amar a un mortal, para entregarse a algo que iba más allá de su propia existencia. Isabela sentía que se estaba desnudando, deshaciéndose de las capas de su divinidad para volverse más humana. A cada paso sentía que estaba más cerca de su redención, pero también más cerca de una decisión que cambiaría su vida para siempre, al regresar a los cielos o permanecer en la tierra al lado del hombre, que la ayudó a redescubrir su poder y su corazón. Los recuerdos de su pasado divino antes borrosos ahora surgían con más claridad, como pisas tú un rompecabezas que encajaban, revelando la verdadera extensión de su error cósmico y el propósito de su exilio. Era una prueba final, un rito de paso para una diosa que se hizo humana. A pesar de la victoria contra el hechicero, la vida de Isabela no se convirtió en un camino de rosas instantáneamente, como en un cuento de hadas. La verdad es que las ramificaciones de una batalla mágica, por más victoriosa que sea, dejan cicatrices, aunque invisibles. Isabela, ahora con sus poderes plenos y la mala suerte disipada, sentía un tipo diferente de agotamiento. No era la fatiga física de un cuerpo mortal, sino un cansancio del alma, un agotamiento de siglos de preocupaciones y una lucha constante contra su propia naturaleza. Necesitaba tiempo para recalibrarse, para entender la plenitud de su nueva existencia. Enzo, por su parte, estaba más fascinado que nunca. La mujer que él amaba se había revelado una diosa, y esa realidad lo impulsaba a buscar un entendimiento más profundo del universo que Isabela representaba. Pasaba horas leyendo sobre mitología, sobre leyendas antiguas, tratando de conectar los puntos de un mundo que se abría ante él de una forma tan inesperada. La Vega, escenario de la batalla, fue purificada por Isabela con rituales de luz e incienso, pero el aire allí todavía guardaba un recuerdo residual de la oscuridad, un recordatorio sutil de la prueba que habían superado. Isabela, a veces, sentía un escalofrío al pasar por la puerta, como si los ecos del enfrentamiento aún susurraran en el viento, pero esa sensación era rápidamente reemplazada por una gratitud inmensa por haber tenido a Enzo a su lado, por el haber creído en ella cuando nadie más lo haría. Esa asociación, esa unión de un mortal con una diosa, era algo que ni siquiera en los cielos Isabela había experimentado. Era una conexión única, forjada en la adversidad, y ella sabía que era más fuerte por ello. Cada día, Isabela sentía que se estaba arraigando más en la tierra, en las pequeñas alegrías de lo cotidiano, en las interacciones humanas que antes parecían tan triviales. La recuperación de la abuela de Enzo fue casi milagrosa, un testimonio silencioso de la intervención de Isabela. Ella no recordaba detalles gráficos de la posesión, pero contaba historias fragmentadas de una pesadilla opresora, de una sensación de estar atrapada y de una luz dorada que, al final, la liberó. Isabela y Enzo intercambiaban miradas cómplices, sabiendo la verdad detrás de esos recuerdos. Neville, la abuela, con su sabiduría innata y su percepción aguda, pasó a tener un afecto aún mayor por Isabela, un cariño que trascendía el afecto de una abuela por una nuera. La observaba con un brillo particular en los ojos, como si presintiera el aura especial que la envolvía, incluso sin entender su origen divino. Era una aceptación profunda, una bendición silenciosa que Isabela sentía en su alma. Los tíos de Enzo, el tío Joe y la tía,
eran un capítulo aparte, aunque la atmósfera en la casa había mejorado drásticamente y la recuperación de la abuela era innegable. Ellos aún guardaban un resquicio de su desconfianza. Para ellos, Isabela era una fuerza extraña, una persona que había llegado y de alguna manera había alterado el orden establecido. El tío Joe, con su mente más cerrada, atribuía la mejoría de la abuela a un milagro o cosas de la edad, evitando conectar a Isabela directamente con los acontecimientos. La tía, más sutil, aún lanzaba miradas de reojo y comentarios velados sobre eventos inexplicables. Pero la hostilidad había dado paso a una curiosidad cautelosa. Isabela los veía como parte de su prueba final, la de aceptar la imperfección humana y de entender que la verdad no siempre necesita ser comprendida por todos para ser real. El romance con Enzo, sin embargo, florecía en medio de esta nueva realidad. Él era su puerto seguro, el lazo que la ataba a la humanidad de una forma tan hermosa. Él, Toke D.L., que antes recargaba sus poderes, ahora era un recordatorio constante de su elección, de su decisión de quedarse en la Tierra. Ya no era una necesidad sino un placer, una conexión profunda que iba más allá de la magia. Isabela se sorprendía observando a Enzo en su día a día, fascinada por su humanidad, por su pasión por el trabajo, por su forma simple de amar. Sentía que, al renunciar a los cielos, había ganado algo mucho más grande, un amor que la llenaba de una forma que su divinidad jamás había logrado. Era la plenitud, la sensación de pertenecer, de ser amada por quien realmente era, con todos sus secretos y su historia. La decisión de no regresar a los cielos no fue un abandono de su esencia divina, sino una elección de cómo y dónde la manifestaría. Isabela sentía que su misión en la Tierra estaba lejos de terminar. Había pasado por las pruebas, pero la vida humana, en su complejidad, ofrecía infinitas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Podía usar sus poderes para el bien, para traer armonía y suerte a quienes la rodeaban, pero de una forma sutil, casi invisible, como una brisa suave que impulsa las velas de un barco. Era la fortuna manifestada en pequeñas alegrías, en oportunidades inesperadas, en encuentros felices. Se convirtió en una guardiana silenciosa, una benefactora discreta, usando su sabiduría milenios para guiar, sin interferir directamente en el libre albedrío de los mortales. Isabela descubrió que la verdadera magia residía en la capacidad de amar y de ser amado criar las dos, que trascendían la materia y el tiempo. Se vio envuelta en una rutina que para un mortal podría parecer mundana, pero para ella estaba repleta de descubrimientos y de pequeños milagros. El olor del café por la mañana, la risa de Enzo, la tierra bajo sus dedos en la floristería, el calor del sol en su piel, cada momento era una experiencia única, una celebración de la vida que había elegido. Y cada día sentía que se estaba volviendo más Isabela la mujer y menos la diosa. Era una metamorfosis hermosa, un florecimiento que la llevaba a un nuevo nivel de su existencia. Ella comenzó a usar sus conocimientos divinos para optimizar la floristería de una forma sutil, casi imperceptible. Las flores duraban más, las semillas germinaban con más facilidad, y los arreglos que creaba tenían una belleza que parecía hipnotizar a los clientes. La floristería prosperaba de una forma inexplicable, y los clientes venían de lejos atraídos por la energía buena del lugar. En Isabela sonreía, sabiendo que era su aura, ahora purificada y repleta de buena suerte, la que irradiaba hacia el ambiente. Encontró su propósito allí, en medio de las flores, un vínculo entre lo divino y lo terrenal. Un lugar donde podía ser ella misma, sin máscaras, sin secretos, solo la mujer que amaba a Enzo y que traía belleza al mundo. La vida de ellos era familiar en su esencia, pero teñida con los tonos vibrantes de la magia. Isabela y Enzo pasaban los fines de semana explorando la ciudad, visitando museos, parques y disfrutando de la simplicidad de la vida juntos. Él la presentaba a sus amigos, e Isabela, antes recluida, se sentía más cómoda para interactuar, para compartir risas, para ser parte de algo. Los amigos de Enzo la encontraban misteriosa, sí, con una belleza diferente, pero cautivadora. Notaban la forma en que Enzo la miraba,
con un brillo en los ojos que nunca antes habían visto. Una adoración silenciosa que decía mucho. Era evidente para todos que había algo especial en su relación, una conexión que iba más allá de lo superficial, aunque no supieran la verdadera naturaleza de esa profundidad. Los comentarios del tío Joe y de la tía se fueron transformando con el tiempo, de pullas en bromas ligeras, casi una forma peculiar de afecto. La tía, en uno de esos momentos, comentó: Ann, esa novia tuya, Enzo, tiene una forma de hacer que las cosas salgan bien. Desde que llegó, la abuela está otra persona, y hasta mi orquideario, que nunca prosperó, ahora está explotando de flores. Isabela sonrió, una sonrisa genuina, sin resentimientos. Sabía que la aceptación de ellos, por más que viniera de forma indirecta, era una victoria. Era la prueba de que su prueba de amistad y familia había sido superada, que había logrado romper las barreras del prejuicio y la desconfianza con su propia bondad y resiliencia. La cuestión de su mala suerte se había convertido en un recuerdo lejano, casi un eco de una pesadilla. Isabela ya no sentía la nube oscura cerniéndose sobre ella. Al contrario, sentía un aura de prosperidad y bienestar que irradiaba a todos a su alrededor. Los pequeños incidentes que antes la perseguían habían desaparecido por completo. Era como si la balanza cósmica se hubiera reequilibrado, y ahora ella era la personificación de la buena fortuna, no de la mala. Esta transformación era más que la recuperación de sus poderes. Era la curación de su alma, la reconciliación con su pasado y la aceptación de su presente. Se había perdonado a sí misma, y el universo también la había perdonado. Isabela y Enzo construyeron una rutina que los conectaba aún más profundamente. Las mañanas comenzaban con Enzo trayéndole el desayuno a la cama a Isabela. Un ritual simple, pero que significaba mucho para ella. Luego, juntos se preparaban para el día, él para sus reuniones y ella para la floristería. Las noches estaban dedicadas el uno al otro, con cenas tranquilas, largas conversaciones sobre el día, o simplemente el silencio confortable de dos almas que se entendían sin necesidad de palabras. Era una vida de complicidad, de cariño, de una felicidad que era tanto humana como divina, una unión de mundos que parecía perfecta en su imperfección. La abuela de Enzo, con su lucidez y su percepción aguda, pasó a ser un puente entre Isabela y la familia. Ella, sin entender los detalles místicos, sentía el aura de paz que Isabela traía y actuaba como una especie de abogada informal de Isabela, deshaciendo malentendidos y suavizando las interacciones. Con el tío Jo, y la tía, la matriarca, con su estilo cariñoso y su sabiduría de vida, ayudaba a disipar cualquier resquicio de desconfianza, tejiendo una red de aceptación en torno a Isabela. Esa aceptación de la familia era crucial para Isabela, pues era la prueba de que ella se había arraigado allí, que había construido lazos de verdad, que ya no era una extraña, sino parte integrante de ese hogar. La relación de Isabela con Enzo no era solo un romance, sino un viaje de autodescubrimiento. La desafiaba a ver el mundo de una forma diferente, a abrazar su humanidad con todas sus complejidades. Ella, por su parte, lo ayudaba a expandir sus horizontes, a ver la magia en las pequeñas cosas, a conectarse con lo inexplicable. Eran el equilibrio el uno del otro, la razón y la intuición, el pragmatismo y la magia. Juntos, eran más que la suma de sus partes, una fuerza que se complementaba y se fortalecía, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Citeronel Celestial. El desenlace de la historia del hechicero fue un alivio inmenso. Isabela sentía que la línea de tiempo había sido purificada, que la sombra que pendía sobre la familia Lima se había disipado por completo. La energía de la casa estaba limpia, vibrante, y la vida seguía su curso de forma armoniosa. Los objetos ya no se movían solos, el frío gélido había desaparecido, y las pesadillas de la abuela eran solo un recuerdo lejano. Era como si el orden natural de las cosas se hubiera restaurado y la influencia de la magia negra extinguida. Isabela, con su sensibilidad divina, podía sentir la ligereza en el aire, la paz que se había instalado, una prueba clara de su victoria. Isabela, la diosa de la fortuna, ahora manifestaba su esencia de una forma más sutil, más humana. Ella traía suerte, no a través de grandes eventos,
sino de pequeñas sincronicidades, de oportunidades inesperadas que surgían para aquellos que la rodeaban. Un ascenso en el trabajo, un encuentro casual que llevaba a una gran amistad, una idea brillante que surgía de la nada. Era la fortuna manifestada en su aspecto más gentil, más acogedor, un regalo silencioso de una diosa que había encontrado su lugar en la tierra y que deseaba compartir su abundancia. Ella era la suerte que se manifestaba en la vida de las personas. Un toque de magia que hacía el cotidiano un poco más ligero, un poco más feliz. Aún había momentos en que Isabela sentía un deseo fugaz por los cielos, por su antiguo hogar, por la grandeza de su vida divina. Pero esos pensamientos eran rápidamente reemplazados por la realidad de su presente, por el calor de la mano de Enzo, por la risa de la abuela, por la simplicidad de la floristería. Había encontrado un propósito mayor en la tierra, un amor que la llenaba de una forma que ninguna gloria celestial podría. Se había vuelto más completa, más humana, y esa transformación era su verdadera redención. El exilio había sido una bendición disfrazada, un camino hacia él, autodescubrimiento y hacia la construcción de una vida que era, en todos los sentidos, extraordinaria. La historia de Isabela y Enzo se convirtió en un testimonio silencioso de que el amor verdadero no conoce barreras, ni siquiera las que separan lo divino de lo humano. Eran la prueba viviente de que la conexión entre dos almas puede trascender la lógica, la creencia e incluso las leyes cósmicas. Cada día construían su propia leyenda, un capítulo más en una historia que era a la vez familiar, increíble, y, al final, Isabela supo que había tomado la decisión correcta. Su lugar no era de vuelta en los cielos, sino allí, en la tierra, al lado del hombre que la ayudó a redescubrir su poder y, lo que es más importante, su corazón. La presencia de Isabela en la floristería trajo una energía vibrante al lugar. Ella transformó el espacio en un refugio de colores y perfumes, donde cada flor parecía contar una historia. Los clientes, sin saber el porqué, se sentían más ligeros y felices al entrar, como si un aura de bienestar los envolviera. Isabela, con sus conocimientos y su sensibilidad, elegía las flores con un cuidado casi reverente, creando arreglos que eran verdaderas obras de arte, cada uno con su propia personalidad. Podía intuir la emoción de cada cliente y crear un arreglo que expresara exactamente lo que deseaban, ya fuera un ramo de perdón, un ramillete de gratitud o un arreglo de celebración. Ellos continuaban teniendo sus rituales, sus pequeñas tradiciones que solidificaban su conexión. Enzo, incluso con su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para visitar a Isabela en la floristería, trayéndole un café o un refrigerio, y pasaban unos minutos conversando, solo sobre el día, sobre los planes sabrá la vida. Eran esos momentos simples los que anclaban a Isabela a su humanidad, los que la hacían sentir la belleza de la vida terrenal en su plenitud. Era un equilibrio perfecto entre lo extraordinario y lo mundano, e Isabela descubrió que la verdadera magia estaba en esos pequeños gestos de amor y cariño. Poco a poco, la historia de Isabela y Enzo se extendió, no como un cuento de dioses y exilios, sino como una leyenda moderna sobre la fuerza del amor. Las personas que los conocían contaban sobre la mujer misteriosa que había llegado y había cambiado la vida del exitoso empresario, trayendo una paz y una suerte que antes no existían. Era una historia que inspiraba, que hacía a la gente creer en lo imposible, en el poder de la conexión. Jimena e Isabela, con una sonrisa enigmática, escuchaba los susurros y las miradas curiosas, sabiendo que su historia, ahora, era parte del tapiz de la vida humana, un testimonio de su viaje. La vida de Isabela se convirtió en una oda a la simplicidad y a la profundidad de las emociones humanas. Encontró su plenitud no en la grandeza de su pasado divino, sino en la belleza de su presente terrenal. Aprendió que la mayor riqueza no estaba en poseer vastos poderes, sino en amar y ser amada, construir lazos que perdurarían más allá del tiempo y las estrellas. Su exilio, que antes parecía un castigo, se había convertido en el camino hacia su verdadera redención, hacia el descubrimiento de un amor que trascendía las barreras de los mundos. Y así, Isabela, la diosa de la fortuna,
Vivió su vida en la tierra, con Enzo, con la familia Lima, con la floristería, con la paz en su corazón. El brillo en sus ojos ya no era el brillo distante de una diosa, sino el calor de una mujer que había encontrado su hogar, su propósito y la plenitud de su existencia. Ella era la personificación de la suerte, pero de una suerte que venía de adentro, de un corazón que había aprendido a amar sin reservas. Y Enzo, el mortal que la había amado y creído en ella, era la prueba viviente de que la conexión entre dos almas, por muy diferentes que sean sus orígenes, puede crear una historia que es al mismo tiempo épica y profundamente humana. Eran el encuentro del cielo y la tierra, la union de lo divino y lo mortal, una leyenda viva en medio de la simplicidad de lo cotidiano. Cada mañana, junto a Enzo, Isabela sentía que estaba exactamente donde debía estar. El sol que entraba por la ventana, el olor a café fresco, el calor de su cuerpo a su lado. Eran esos pequeños momentos los que daban sentido a su nueva vida. No echaba de menos los cielos, los grandiosos rituales, las divinas pompas. Su grandeza estaba ahora allí, en la simplicidad del amor, en la profundidad de las conexiones. Humanas era un nuevo tipo de divinidad, una que florecía en la tierra, nutrida por la empatía, la bondad y la alegría. ¿Era una diosa? Sí, pero una diosa que se había hecho humana, y esa era su mayor gloria. Ellos sabían que su historia era única, un secreto guardado en el corazón de pocos, pero no era necesario que el mundo conociera su origen divino. Lo importante era la verdad que existía entre ellos, el amor que los unía y la vida que construían juntos. Isabela había encontrado su redención, no en un retorno a los cielos, sino en la aceptación de su humanidad, en la elección de amar y ser amada por un mortal. Y esa elección la había hecho completa, una diosa plena, no a pesar de su humanidad, sino por ella. Y así, la diosa de la fortuna celestial encontró su verdadera suerte en la tierra. Al lado de Enzone, a cada año que pasaba, la vida de Isabela y Enzo se entrelazaba aún más, formando un tapiz de experiencias que, para quien miraba desde fuera, parecía la más bella de las rutinas. Pero, para ellos, cada día era un nuevo descubrimiento, una profundización de la conexión que los unía. Isabela, que antes veía el tiempo en eras y milenios, aprendió a apreciar la fugacidad de cada momento humano, un atardecer compartido, el aroma de la lluvia después de un día caluroso, el calor de un abrazo apretado, esas pequeñas cosas que antes pasarían desapercibidas en su existencia divina, ahora eran los tesoros que llenaban su alma y la hacían sentirse verdaderamente vívanse. Maravillaba con la capacidad humana de encontrar belleza en la simplicidad. Enzo, por su parte, se había convertido en un observador aún más atento del mundo a su alrededor. Notaba los pequeños milagros que parecían seguir a Isabela, una flor que florecía en pleno invierno en la floristería, un pájaro que se posaba en su mano sin miedo, un problema complejo que se resolvía solo cuando ella estaba cerca. No cuestionaba, solo observaba con una sonrisa, sabiendo que era el toque de su amada, la diosa de la fortuna, que operaba de forma discreta pero poderosa. Había aprendido a confiar en lo inexplicable, a ver la magia en cada detalle de lo cotidiano, y eso lo convertía en un hombre más completo, más conectado con el flujo de la vida. La floristería, bajo el toque de Isabela, se convirtió en un pequeño milagro en el barrio. No era solo el vigor de las flores o la belleza de los arreglos lo que atraía a la clientela, era la atmósfera. La gente entraba en el lugar y sentía una paz, una ligereza, como si un peso se les hubiera quitado de encima. Los niños reían más fuerte, las parejas se abrazaban con más cariño, e incluso los más escépticos salían con una sonrisa en el rostro. Isabela usaba su energía sutil para infundir una sensación de bienestar en el ambiente, creando un refugio de serenidad en medio del caos urbano. Era su forma de ejercer su divinidad, de esparcir la fortuna y la alegría en dosis diarias, casi invisibles, pero poderosas. Las interacciones con el tío Joe y la tía se volvieron más ligeras, pero aún con un toque de su estilo peculiar. El tío Joe, o en particular, que antes era una fortaleza de escepticismo, comenzó a mostrar
signos de una aceptación renuente. Una tarde, estaba en el porche de la casa, refunfuñando sobre la dificultad de su plantación de tomate. Isabela se acercó y, sin que él se diera cuenta, tocó ligeramente la maceta de tomates. Al día siguiente, para su sorpresa, los tomates estaban más rojos y jugosos que nunca. El chico sacudió la cabeza, rascándose la barba, murmurando algo sabrá la suerte que tiene esta chica. Era un avance, un pequeño pero significativo reconocimiento de la magia de Isabela, aunque él aún no supiera su verdadera naturaleza. La abuela de Enzo, la matriarca de la familia, era la mayor aliada de Isabela. Su recuperación completa y el aura de vitalidad que ahora la rodeaba eran innegables. Pasaba horas conversando con Isabela, no sobre la magia en sí, sino sobre la vida, sobre los misterios del destino, sobre la importancia del amor y de la familia. Había una complicidad en sus ojos, un entendimiento silencioso que unía a las dos mujeres de una forma única. La abuela, con su mirada penetrante y su sonrisa acogedora, era el espejo que reflejaba la humanidad de Isabela, validando su elección y su viaje. Veía en Isabela no solo a la mujer que hacía feliz a su nieto, sino a un alma antigua, sabia y llena de amor, que había encontrado su lugar en el mundo. Enzo, esta dinámica, sentía un orgullo inmenso por Isabela. Veía cómo ella, una diosa, se adaptaba tan bien a la vida humana, cómo abrazaba las complejidades de las relaciones familiares y cómo ella, con su bondad y poder, traía armonía al ambiente. Él era su puerto seguro, el lazo que la ataba a la tierra, pero ella era su faro, la luz que guiaba su propio viaje de crecimiento y transformación. El amor de ellos era un testimonio vivo de que las barreras, sean celestiales o terrenales, pueden ser superadas por la fuerza de la conexión verdadera. Isabela, con sus poderes ahora totalmente despiertos y bajo su control, sentía la fluidez de la energía cósmica en sus manos. Podía dirigirla, moldearla, pero lo hacía con una sabiduría que solo milenios de existencia podrían proporcionar. Evitaba grandes demostraciones de poder, prefiriendo la sutileza, la intervención discreta que respetaba el libre albedrío de los mortales. Era una forma de honrar su redención, de usar su don para nutrir, no, para dominar. Entendía que la verdadera fortuna no era el control, sino la capacidad de influir positivamente, de sembrar alegría y prosperidad sin imponer. Cada día sentía que se estaba convirtiendo en la mejor versión de sí misma, una fusión perfecta entre la divinidad y la humanidad. Era la sabiduría de los cielos y la sensibilidad de la tierra, la fuerza de una diosa y la vulnerabilidad de una mujer que amaba. Esa dualidad, que antes era un tormento, ahora era su mayor fuerza, su identidad más auténtica. Isabela había encontrado la plenitud en su existencia, no en los cielos que dejó atrás, sino en la vida que construyó en la tierra. Al lado de Enzo, la vida de ellos siguió su curso, un flujo constante de pequeños momentos que se sumaban, formando un tapiz rico y colorido. La floristería prosperaba, convirtiéndose en un punto de referencia en la ciudad, un lugar donde la gente iba no solo a comprar flores, sino a sentir la energía buena que emanaba del lugar. Isabela, con su aura de suerte, atraía clientes, socios y oportunidades que hacían crecer el negocio de forma exponencial, pero siempre manteniendo la esencia acogedora y familiar. Se sentía realizada allí, en medio de las flores, un reflejo de su propio viaje de florecimiento. Enzo, por su parte, sentía que su vida había ganado un nuevo propósito. Continuaba con sus negocios, pero ahora con una visión más amplia, más consciente del impacto que sus acciones tenían en el mundo. Invertía en proyectos sociales, en tecnologías sostenibles, en iniciativas que buscaban el bienestar colectivo. Era la influencia de Isabela, la diosa de la fortuna, pero una fortuna que se traducía en prosperidad para todos, no solo para unos pocos. Había aprendido con ella que la verdadera riqueza no estaba en la acumulación, sino en la capacidad de compartir y de hacer la diferencia. Las noches eran su refugio, momentos de intimidad y complicidad. Hablaban durante horas, sobre todo y sobre nada, acostados en el sofá de la sala, con la luz de la lámpara.
creando un ambiente acogedor. Enzo preguntaba sobre los planetas distantes, sobre las constelaciones que Isabela había visto en su vida celestial, y ella describía con una pasión que lo fascinaba. Ella, por su parte, preguntaba sobre los matices de la vida mortal, sobre las alegrías y tristezas de lo cotidiano, sobre las complejidades del corazón humano. Era un intercambio constante, un aprendizaje mutuo que los enriquecía a ambos y fortalecía el lazo que los unía. El tío Joe, hoy la tía, incluso con su naturaleza más práctica, comenzaron a notar la prosperidad que la presencia de Isabela traía a la familia. Los negocios de Enzo iban viento en popa. La abuela estaba más feliz y saludable que nunca, e incluso su jardín parecía más vibrante. Todavía no conectaban los puntos de forma consciente, pero una sensación de bienestar se instaló en la casa. Un alivio que atribuían a una buena racha, sin saber que la racha tenía nombre y apellido en Isabela. Era su forma de ejercer su suerte discretamente, con la ligereza de quien sabe que el universo trabaja a favor del bien. La abuela de Enzo, en uno de esos momentos de lucidez y cariño, tomó la mano de Isabela y la apretó suavemente. Mi querida, dijo, con la voz embargada por la emoción, trajiste la luz de vuelta a esta casa. No sé cómo, pero lo siento. Eres una bendición. Las palabras de ella fueron un bálsamo para Isabela, la confirmación de que sus pruebas habían tenido éxito, que su sacrificio había valido la pena. Era el reconocimiento que necesitaba, la aceptación de quién era, no solo por Enzo, sino por la matriarca de la familia, que representaba la esencia de la familia Liman. Isabela sentía que el amor de Enzo no era solo un amor romántico, sino una sociedad en su viaje de redención. Él era su ecualizador, lo que la mantenía anclada a la tierra, impidiéndole perderse en la inmensidad de sus propios poderes. Él le recordaba la belleza de la humanidad, la importancia de las pequeñas cosas, la alegría de vivir el presente. Y ella, por su parte, lo ayudaba a trascender, a ver el mundo con ojos de asombro, a creer en lo inexplicable. Eran una pareja perfecta, una unión de mundos que se complementaban y se fortalecían cada día. La vida de ellos era un testimonio silencioso de que la magia existe, no en grandes explosiones o hechizos espectaculares, sino en la conexión humana, en la fuerza del amor, en la capacidad de transformar el infortunio en fortuna. Isabela había demostrado que la redención no se encontraba en un regreso a su antigua gloria, sino en abrazar su humanidad y en usar sus dones para el bien, de forma sutil y amorosa. Había encontrado la verdadera fortuna no en riquezas materiales, sino en la riqueza de una vida plena llenada de amor, amistad y propósito. La floristería se convirtió en un centro de eventos comunitarios, un lugar para talleres de jardinería, ferias de artesanía e incluso pequeñas presentaciones musicales. Isabela, con su mente creativa y su sensibilidad, transformaba el espacio en un escenario para el arte y la convivencia. La gente se conectaba allí, formaba nuevas amistades y salía con una sensación de ligereza y alegría. Era su forma de difundir la fortuna, no solo material, sino también la fortuna de las buenas relaciones, de los encuentros significativos y de la celebración de la vida en comunidad. Enzo, al ver la felicidad de Isabela en la floristería, sentía una gratitud inmensa. Sabía que la elección de ella, de quedarse en la tierra, de renunciar a su lugar en los cielos para estar con él, era el mayor regalo que él podía recibir. La apoyaba en todos sus proyectos, en sus ideas, en su pasión por las flores y por la comunidad. Se convirtió en su compañero, no solo en la vida, sino también en su misión silenciosa de traer suerte y alegría al mundo. Era una sociedad de almas, de corazones, de propósitos. Los niños del barrio, atraídos por la energía mágica de la floristería, pasaban horas allí, observando a Isabela cuidar las flores, haciéndole preguntas inocentes sobre los colores y los olores. Isabela, con paciencia y cariño, les enseñaba sobre el ciclo de la vida, sobre la importancia de nutrir y cuidar. Los veía como pequeñas semillas, llenas de potencial, y sentía la alegría de compartir su conocimiento con las nuevas generaciones. Era una forma de sembrar la fortuna en el futuro, de inspirar la belleza y la bondad desde temprano. Cada día, Isabela sentía que su vida estaba cumplida. Ya no era una diosa en el exilio,
ni una mortal común. Era Isabela, una diosa que se había hecho humana, con un corazón que latía al unísono con el amor de Enzo, con la vida en la tierra y con el universo en su totalidad. Había encontrado su paz, su propósito y la plenitud de su existencia en un lugar que jamás esperaría. Why su historia, por increíble que pareciera, era la prueba de que el amor puede de hecho mover montañas y trascender los límites de los mundos. El hogar de ellos era un refugio, un santuario donde la energía siempre era ligera y acogedora. Isabela, con su toque, creaba una atmósfera de serenidad y bienestar, un lugar donde el estrés del mundo exterior parecía desaparecer. Las plantas dentro de casa florecían con un vigor inusual y las habitaciones siempre estaban llenas de una luz suave y un aroma fresco. Era un reflejo de la paz que se había instalado en su corazón, una paz que irradiaba el ambiente y a todos los que allí entraban. La casa de ellos era un pequeño pedazo del cielo en la tierra, construido con amor y magia. Continuaban con sus rituales, sus pequeñas tradiciones que solidificaban su conexión. Enzo, incluso con su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para visitar a Isabela en la floristería, trayéndole un café o un refrigerio, y pasaban unos minutos conversando, solo sobre el día, sobre los planes, sabrá la vida. Eran esos momentos simples los que anclaban a Isabela a su humanidad, los que la hacían sentir la belleza de la vida. Terrenal en su plenitud, era un equilibrio perfecto entre lo extraordinario y lo mundano. Isabela descubrió que la verdadera magia estaba en esos pequeños gestos de amor y cariño. Poco a poco, la historia de Isabela y Enzo se extendió, no como un cuento de dioses y exilios, sino como una leyenda moderna sobre la fuerza del amor. Las personas que los conocían contaban sobre la mujer misteriosa que había llegado y había cambiado la vida del exitoso empresario, trayendo una paz y una suerte que antes no existían. Era una historia que inspiraba, que hacía a la gente creer en lo imposible, en el poder de la conexión humana. Isabela, con una sonrisa enigmática, escuchaba los susurros y las miradas curiosas, sabiendo que su historia ahora era parte del tapiz de la vida humana, un testimonio de su viaje. La vida de Isabela se convirtió en una oda a la simplicidad y a la profundidad de las emociones humanas. Encontró su plenitud no en la grandeza de su pasado divino, sino en la belleza de su presente terrenal. Aprendió que la mayor riqueza no estaba en poseer vastos poderes, sino en amar y ser amada, en construir lazos que perdurarían más allá del tiempo y las estrellas. Su exilio, que antes parecía un castigo, se había convertido en el camino hacia su verdadera redención, hacia el descubrimiento de un amor que trascendía las barreras de los mundos. Y así, Isabela, la diosa de la fortuna, vivió su vida en la tierra, con Enzo, con la familia Lima, con la floristería, con la paz. Enzo, el brillo en sus ojos ya no era el brillo distante de una diosa, sino el calor de una mujer que había encontrado su hogar, su propósito y la plenitud de su existencia. Ella era la personificación de la suerte, pero de una suerte que venía de adentro, de un corazón que había aprendido a amar sin reservas. Y Enzo, el mortal que la había amado y creído en ella, era la prueba viviente de que la conexión entre dos almas, por muy diferentes que sean sus orígenes, puede crear una historia que es, al mismo tiempo, épica y profundamente humana. Eran el encuentro del cielo y la tierra, la unión de lo divino y lo mortal, una leyenda viva, en medio de la simplicidad de lo cotidiano. Cada mañana junto a Enzo, Isabela sentía que estaba exactamente donde debía estar. El sol que entraba por la ventana, el olor a café fresco, el calor de su cuerpo a su lado. Eran esos pequeños momentos los que daban sentido a su nueva vida. No echaba de menos los cielos, los grandiosos rituales, las divinas pompas. Su grandeza estaba ahora allí, en la simplicidad del amor, en la profundidad de las conexiones humanas. Era un nuevo tipo de divinidad, una que florecía en la tierra, nutrida por la empatía, la bondad y la alegría. Era una diosa, sí, pero una diosa que se había hecho humana, y esa era su mayor gloria. Ellos sabían que su historia era única, un secreto guardado en el corazón de pocos,
Pero no era necesario que el mundo conociera su origen divino. Lo importante era la verdad, que existía entre ellos, el amor que los unía y la vida que construían juntos. Isabela había encontrado su redención no en un retorno a los cielos, sino en la aceptación de su humanidad, en la elección de amar y ser amada por un mortal. Y esa elección la había hecho completa, una diosa plena, no a pesar de su humanidad, sino por él. Y así, la diosa de la fortuna celestial encontró su verdadera suerte en la tierra. Al lado de Enson, la floristería se convirtió en un oasis urbano en Lugerdand. El verde y los colores vibraban con una intensidad inusual. Isabela, con sus manos hábiles, creaba arreglos que eran más que flores. Eran sentimientos materializados. Un ramo para un nuevo amor parecía brillar con luz propia. Un arreglo de disculpas calmaba corazones inquietos. La gente venía de lejos, no solo por la belleza de las flores, sino por la energía que emanaba de ella. Era su firma, su forma de esparcir la belleza y la armonía, un toque de su divinidad en cada pétalo. ¿Eran una inusual? Sí, pero la normalidad que construyeron juntos era su mayor obra de arte. Enzo, el exitoso empresario, ahora llevaba una vida con más propósito, más ligereza. Isabela, la diosa, encontró en la rutina terrenal una profundidad que sus milenios en los cielos no le habían proporcionado. Las noches en que él la abrazaba y ella sentía su corazón humano latir fuerte eran la prueba de que el paraíso podía encontrarse allí, en la tierra, junto a quien se ama. La abuela de Enzo, en Anno di Sas, momentos de pura lucidez, miró a Isabela con un brillo en los ojos y dijo: eres la estrella más brillante que he visto, mi niña, y no necesitas el cielo para brillar. Isabela sonrió, con lágrimas brotando en sus ojos, y esas palabras, dichas por una mortal, significaban más que cualquier alabanza celestial. Era la aceptación plena, la comprensión de su elección, el reconocimiento de su verdadera esencia. La vida siguió su curso, tejida con los hilos de la magia sutil de Isabela y el amor inquebrantable de Enzo envejecerían como todos los mortales, pero el alma de Isabela, ahora humana y divina en su esencia, llevaría consigo el recuerdo de un amor que trascendió mundos, y su leyenda, susurrada entre aquellos que tuvieron la suerte de conocerlos, sería un recordatorio eterno de que la mayor fortuna es el amor, y el mayor poder, la capacidad de elegir dónde pertenece tu corazón.